Buenos días, tardes, noches. ¿Qué tenemos hoy? Hoy les traigo un paquetito bastante pesadito. Vamos a hablar de unas organelas no membranosas que fueron una de las últimas que se descubrieron con un montón de funciones, ¿sí? Y que, como les decía, bueno, es mi organela favorita. De hecho, yo empecé a hacer investigación con parte de algunos componentes de el citoesqueleto. Fíjense que puse el citoesqueleto a algo más que el esqueleto de la célula. Ya van a ver por qué. Pasen, pasen. Esta fue la clase que yo armé, mi primer clase de aula virtual, o sea, de aula virtual invertida. O sea que hasta el 19 veníamos con las clases magistrales comunes y esta fue la primera que yo intenté ya de hace quizás antes del 17, que simplemente hacía como estamos haciendo ahora con todas las materias, la colgaba, les daba 15 días y después retomábamos cuáles eran las dudas a resolver. ¿Sí? Pongan pausa porque así pueden mirar. En realidad es el formato que ahora todas las clases que les estamos pasando mantienen ese formato, ¿no? Pero bueno, en aquel momento lo quise respetar porque en aquel momento era la única y había que explicarle bien de qué se trataba. Fíjense allá abajo, el antes que nada es que como tiene algunas animaciones que no están incluidas, no están pegadas en el PPT, van a tener que meter todo en una carpeta, tal cual como nosotros se los entregamos en el aula, para que esa animación esté linkeada con el PPT y cuando uno lo cliquee se ejecute. ¿Sí? Así que termínense de leer esto si quieren y pasemos a lo siguiente. Como para ir ablandando la neurona, ¿sí? Vos viste que la biología, cuando vos vas a imágenes, un microscopio, en general, eh, hay un montón de movimientos. ¿No se sorprende la capacidad que tienen las células para moverse, desplazarse, cambiar de forma, mover alguna de sus organelas dentro de ella? Seguro que sí. Eh, pero ¿te lo has planteado cómo lo hace? Bueno, vamos a intentar ir entrando en esa historia. Sigamos con algunos interrogantes que seguramente en algún momento te has planteado. Ya vimos varias veces vesículas adentro de la célula. En diferentes clases que hemos tenido, hemos visto que hay vesículas por todos lados y que viajan de un lado a otro, van de una organela a otra, van de una organela a la membrana, etcétera. Vesículas. Esos viajes no son al azar, esos viajes lo hacen por rutas, que ya vamos a ir viendo. Rutas que obviamente cobran peaje, o sea que con gasto energético esa vesícula puede viajar, si su destino es membrana plasmática y sale del Golgi, viaja casi en línea recta para ahorrar combustible. Combustible en este caso es ATP, ya vamos a ver, pero entiendan que esto es muy organizado. No es que salen a la salsa, suelta la vesícula y rebota como si fuera en un flipper entre los hongos y por ahí, con suerte, logra entrar a donde su destino. No, va derecho a donde tiene que ir. Esto también lo hemos visto en donde la comunicación entre neuronas permite que una señal que se emite en una neurona del sistema nervioso llegue a la otra punta del cuerpo a través del contacto entre hormonas, en donde está viajando una señal que viaja de la primera de la primera neurona a la segunda, esta de la segunda a la tercera, o sea, toda una secuencia que viaja por lo que se conoce como axones, ¿sí? Ahora, esos axones que son un caño y pasa un líquido ahí adentro y ese líquido es así como llega adentro del axón hasta la otra punta. No, porque si fuera un caño no se podría ver porque ya
primero se demostró que esas envíos, esas señales, esas vesículas, pongámosle, este, algunas salen del soma celular y terminan la punta del axón para comunicarse con las dendritas del soma de la siguiente neurona, pero hay otras que hacen el camino inverso. O sea que de la neurona 2 va una señal que entra a la neurona 1 y va al soma de la neurona 1. O sea, como un mano y contramano es ahí el axón. Y esto no es al azar, también está muy organizado. Y obviamente, el gran ejemplo. Uno, ahora piénsenlo en función de cómo se realizan estos movimientos. Más o menos ustedes ya tienen la idea de esta, lo que le llaman una danza sincronizada. Me pareció interesante ponerle ese nombre, dado de que es una danza y está absolutamente sincronizada. Pequeños errores acá desvirtúan el proceso mitótico, con lo cual o terminás con una célula aberrante o directamente una falla total. O sea, acá también estamos viendo que hay... ¿Quién tracciona a los cromosomas? ¿Qué hace que la célula madre, ya duplicado todo, se estrangule en el medio para originar dos hijas iguales? Como ven, hay un montón de cosas para aprender. Y vamos a empezar bien de abajo. El que está ahí arriba de todo, nuestro héroe, Pasteur, por si no lo sabían, era veterinario. Pero bueno, les cuento. O sea, la ciencia va evolucionando en función de las capacidades instrumentales que se tienen para avanzar en el conocimiento. ¿Sí? Antiguamente, cuando ni siquiera había forma de meterse adentro de la célula para mirarla, la ciencia se hacía a partir de los químicos, o sea, de los profesores de química, ¿no? Me refiero, no a sustancias, sino los seres humanos químicos, que eran los que investigaban. ¿Y cómo investigaban? Todo desde lo visual, de la mirada a ojo pelado. No tenían capacidades que después vinieron, las capacidades de aumentar las imágenes. Entonces, lo que medían eran reacciones químicas. ¿Cómo sería la idea? A ver, una idea muy general. Agarraban un pedazo de hígado y lo mantenían vivo en un medio enriquecido, por ejemplo, digo yo, y a ese medio le agregaban glucosa, monómeros de glucosa, que se metían dentro de estos pedacitos de hígado que habíamos puesto sumergidos en un medio enriquecido, y a 37 grados, y desaparecían, ¿no es cierto? Se metían adentro del tejido, desaparecían de la sopa de afuera, y o sea, por lo cual se asumía que estaban adentro. Ahora, cuando vos agarrabas un pedacito de eso y lo licuabas buscando de vuelta al monómero, no lo encontrabas más como monómero. Pero si vos medías glucógeno en ese pedacito de hígado, veías que había aumentado el glucógeno. O sea, algo había pasado que esa glucosa que había ingresado le pasó algo que le permitió incorporarse al complejo, al polímero, en donde están todas las glucosas puestas en línea, que se llama glucógeno. ¿Sí? Eso no se hace gratuitamente, ahí tiene que haber una reacción química. Entonces, así se presentaban todas las reacciones. Se demostraba que había actividad metabólica plena. A principios del siglo XX es cuando la cosa va avanzando mejor, porque empiezan a jugar con tratar de meterse adentro. Aparecen los primomicroscopios, muy elementales, peor que a ese que te regalaron cuando vos eras chico, de mucho menor aumento, pero que empezaba a tener la idea de base que jugando con lentes, lentes ópticos, podía aumentar la imagen
más allá de lo que el ojo pelado ve. Y entonces ahí la cosa empezó a competir entre quién aportaba más. Aquellos que hacían reacciones químicas o estos que eran descriptivos y hacían dibujitos de lo que veían. En esa época entra en escena un modesto biólogo, uno de los precursores del estudio del con microscopio, que se fue a un congreso de ciencias en Europa, llevando una serie de imágenes dibujadas de puño y letra por él, haciendo referencia a que había observado que en ciertas células, lo que había visto en ciertas células. Él afirmaba que con una técnica de coloración que él había desarrollado, veía que adentro de la célula había como unos filamentos. Era una cosa que en un primer momento él dijo, esas estructuras probablemente le están dando la forma a la célula. Y muy contentito presentó su dibujo. Él veía algo parecido como esto. Tengan en cuenta que en esa época no era como ahora que vos apuntás con el celular al microscopio, sacás una foto y listo. Esto eran trabajos que se hacían a lápiz, ¿sí? Incluso más de algún biólogo de esa época era famoso por sus dibujos. El mismo Ramón y Cajal, por ejemplo, los dibujos de él son famosos aún en la actualidad, ¿no? Por la precisión, por la prolijidad, por la estética, ¿sí? Él presentó esto y dijo, eso para mí es un esqueleto. ¿Qué? Casi lo prendieron fuego. La mayoría de los químicos se lo negaron. Hasta sus mismos congéneres biólogos lo rechazaron, afirmando que seguramente eran artificios de la coloración que él había usado. ¿Sí? Fue un momento muy duro para este muchachito biólogo. Solo el tiempo y el avance de la ciencia podrían resolver dicha controversia. Y esto fue una cosa que abrió un montón de puertas. A mediados del siglo XX irrumpe el microscopio electrónico. Con él, la ciencia puede avanzar vertiginosamente, metiéndose cada vez más en el interior de la célula. Cada científico quería por fin ver su organela favorita, a pesar de que está pasando un avión, disculpen, pero no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así porque me gustan los ruidos de fondo. Como les decía, a partir de este microscopio electrónico, cada investigador que tenía los microscopios comunes, los ópticos, y que habían avanzado hasta ahí nada más, lo que se observaba hasta ahí. Todos querían ver, el que trabajaba con mitocondria quería ver cómo se veía una mitocondria, el que trabajaba con el Golgi quería ver cómo se veía el Golgi, ¿sí? Y obviamente ya no existía el modesto biólogo microscopista, pero sí estaban los continuadores de su escuela. Entonces tomaron algunas células y las empezaron a observar en un microscopio electrónico. Si lo observado por el biólogo era un artificio de la coloración, que eran eso que lo verdullaron en ese congreso que les comentaba, verían el citoplasma limpito. Ahora, si lo que había dicho su maestro era cierto, esos filamentos que él describía se verían. Y habría triunfado honrando la memoria de su maestro. Y el modesto biólogo tenía razón. Esta es una de las primeras imágenes de microscopía electrónica analizando el citoplasma de fibroblastos en cultivo. Les marqué la membrana plasmática para que entiendan que estamos hablando de varias células que están pegadas entre sí. Se ve el citoplasma de una arriba, su membrana plasmática, el citoplasma de otra más abajo y otro citoplasma de otra hacia la izquierda. Se ve el núcleo en la que está arriba, y haciendo un acercamiento de esa zona en donde les marqué con rojo y llevándolo a mayor aumento, vieron esto. O sea,
existe la trama fibrosa, aparentemente irregular o indefinida, que se distribuye a lo largo de todo el citoplasma celular. Seguramente el modesto biólogo en el cielo estaría sonriendo. Y bueno, vamos a ir arrancando. Como les decía al inicio, vamos a ver el citoesqueleto, algo más que el esqueleto de la célula. Es extenso, ¿eh? Así que cuando ustedes tienen ganas, ponen stop, ponen la pava, se toman un matecito, vuelven, lo dejan para mañana. No traten de, por pasárselo todo de un saque, van a incorporar la mitad, que si lo van haciendo de a poquito e incorporando y si quieren sacar apunte y todo lo demás. Bueno, largaron. Bueno, vamos a empezar con los componentes principales. A la fecha se conocen al menos 3 componentes del citoesqueleto: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Sí? Verde, rosa y amarillo, las 3 columnas. Vamos a empezar por el... fíjense que yo siempre les pongo mis ayudantes que les pasan cosas que a lo mejor yo no se las digo, pero que es para tener en cuenta. Por ejemplo, eso que puso, que ahí arriba está diciendo que este sería un resumen general. Esto no quiere decir que sabiendo esto vas a saber el tema. Es simplemente un resumen general, ¿sí? Bien, vamos a los microfilamentos, la primera columna. Están formados por proteínas, que pueden ser de monómeros de siempre la misma proteína, o pueden ser diferentes tipos de proteínas entrelazadas, que ya veremos en cuáles de los componentes se manifiestan de una u otra forma. En los microfilamentos, la proteína que participa es la que se conoce como actina, que es una proteína globular que tiene casi una forma esférica y que se va uniéndose entre ellas, formando como si fuera un collar retorcido. ¿Sí? Fíjese en el esquema, cada una de esas pelotitas violetas es una actina, te ponen todo en secuencia como si fuera un collar y retorcido. El espesor que ocupa es de 7 nanómetros. Es el más chiquito, el más delgadito de los 3. Fíjense en la función. Bueno, todos van a ver que participan en el mantenimiento de la forma celular, que es lo que inicialmente se había descrito para este tipo de estructura. Por eso se le puso el nombre de esqueleto, citoesqueleto. Ahora, en el caso de microfilamentos hay motilidad vía pseudópodos, hay contracción muscular, participan en la división celular en células vegetales no participan. Participan en lo que se conocen como microvellosidades y estereocilios, entre otras cosas. Los intermedios, así como los microfilamentos son de actina, los intermedios son de diferentes proteínas dependiendo de qué tejido estamos hablando. Si estamos hablando de piel, si estamos hablando de tejido linfático, si estamos hablando del núcleo, sí, vamos a ver diferentes filamentos intermedios. En realidad se entienden como fibras retorcidas, como un cable. Fíjense el ejemplo que está ahí justo en el centro de toda la tabla esta, la queratina, cómo se van haciendo todo un rollo como si fuera un cableado de fibras retorcidas, ¿sí? Que son ligeramente más gruesos que los microfilamentos, que estos llegan a 10 nanómetros, y este es el caso de la queratina. O sea, la queratina son los filamentos intermedios que se encuentran en piel. Ya vamos a ver. Participan en el mantenimiento de la forma, la resistencia a la tensión, la rigidez nuclear, la ubicación de las organelas y los desmosomas. En realidad, este filamento intermedio, que quizá más adelante se los comente, pero estos filamentos intermedios, estos son en realidad el citoesqueleto, o sea, estructuras rígidas que le van a dar las diferentes formas que se necesitan para las diferentes ubicaciones dentro de los diferentes tejidos, ¿cierto? Y por último, en amarillo, los microtúbulos. Los microtúbulos, en este caso, así como los microfilamentos están hechos por una
sola proteína que es actina, acá son dos tubulinas muy parecidas, llamadas alfa y beta, que siempre están asociadas, ya vamos a ver más adelante, y que lo que forman esto, microtúbulo, forman unos microtubos. Túbulo vendría a ser un tubo muy delgadito, ¿sí? Que es el esquema que tenemos ahí abajo, en donde esto es, háganse la idea de cómo se forma esta estructura, háganse la idea de que es un resorte en donde vamos enhebrando perlitas de una alfa y tubulina, luego una beta tubulina, una alfa tubulina, una beta tubulina, y va formando una estructura que es hueca, que es bastante más ancha, que es hueca, un tubo, ¿sí? Y que obviamente es bastante más grande que las otras, que llegan a medir 25 nanómetros. Estas también participan en el mantenimiento de la forma, pero le dan motilidad a flagelos y cilias, son las que participan en el movimiento de los cromosomas en la división celular, en el uso mitótico, desplazamiento de organelas dentro de la célula, transporte de vesículas, ¿sí? Fíjense que yo les resalté en rojo las palabras motilidad, contracción, movimiento, transporte. Tenés que ver que cualquier cosa que involucre movimiento dentro de la célula, algún componente del citoesqueleto está involucrado. Siempre. Tienen que tener en cuenta que las tres que les acabo de nombrar son las tres fundamentales, las estructuras fundamentales, pero que a su vez hay muchas otras proteínas que asociadas a una de estas tres que les nombré recién, van a hacerle dar las diferentes funciones a los tres componentes. Acá tenemos otra proteína también que tiene un involucramiento directo con ser parte del citoesqueleto, que son las espectrinas. ¿Qué son las espectrinas? Las espectrinas son proteínas, fíjense que en el dibujito son esas dos fibras, una azul y otra violeta, que se están retorciendo. Estamos en la membrana plasmática del eritrocito, en la cara interna, y que a su vez esas dos entrelazadas muy cercanas a membrana se anclan, ¿sí?, a ciertas proteínas que están insertas en la membrana, por lo cual generan un tramado firme y hacen que el eritrocito sea el famoso bicóncavo sin núcleo que todos conocemos. Cuando hay algún inconveniente, generalmente a nivel genético, en cuanto a la expresión de la espectrina, se pierde esa capacidad de unirse a la membrana. Y fíjense, en A y B, bien a la izquierda, tenemos el eritrocito sano con los pocitos en el medio, bicóncavo, en donde, si vamos a la derecha de eso, vemos que las espectrinas están bien agarradas a las anquirinas y a su vez cercanas y entrelazadas con actina. Actina es la que les dije de los microfilamentos. Ahora, cuando está el eritrocito enfermo, por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, que es esta que pierde esa capacidad de bicóncavo y se hace una esfera, pierde su capacidad de transporte de oxígeno, por lo cual da sintomatología como de anemia, simplemente porque los eritrocitos no están funcionalmente capacitados para transportar la totalidad del oxígeno que tendrían que hacer. Esto es un mal genético heredable, ¿sí?, que no tiene cura. La imagen que está acá en marco negro, que dice membrana plasmática arriba, vuelve a representar ese esquemita de cómo las espectrinas se entrelazan entre sí y a su vez se anclan a las proteínas de membrana para darle la forma deseada. En realidad, no son las únicas que andan ahí por la zona, por eso les agregué para que vean que la cantidad de proteínas que están asociadas a uno de los componentes, en este caso a microfilamentos, ¿no es cierto?
Y ahí tenemos la espectrina como las que vimos ahora, bueno, los microfilamentos con actina, la anquirina, la glicoforina, y cuando falla cualquiera de estas, vas a tener la eferocitosis que les comenté, o la eliptocitosis, ¿sí? Siempre son hereditarias. Abajo de todo tenemos un esquema más simple, en donde se ve bien clarito de que las espectrinas, a su vez, tienen puntos de encastre de una espectrina con otra. O sea, las alfa y beta retorcidas tienen un punto de encastre con otro par de espectrinas, que es esa zona en donde se dice autoasociación de espectrina, en donde hay proteínas asociadas a ella que generan como que se peguen estas dos y se genere un filamento más largo. Y vieron que les nombré con respecto a espectrina y su relación con membrana, les nombré la anquirina, y acá se la traigo un poquito más. La anquirina, fíjense cuál es el higo violeta ese que está ahí en el medio, que tiene relación con la banda 3, que es una proteína integral de membrana, y que se une a la banda 3, y a su vez, por su otro extremo, se une a la porción beta, a la beta espectrina, ¿sí? Haciendo que la estructura esté firme. Esta también, la anquirina, al igual que la espectrina, cualquier falla en ella que no permita su reconocimiento a la beta espectrina y por lo cual no se une, va a terminar dando una eferocitosis hereditaria en más de un 50%. Y entonces, para que vean cómo se van agregando otras proteínas al funcionamiento de los componentes del citoesqueleto, tenemos las proteínas de anclaje, se agrupan así, que están en todas las células y que mantienen la forma celular. Obviamente están en eritrocitos, recién las vimos algunas. Y que, fíjense en el esquema, no les puse bien claro a dónde está dentro y dónde está afuera, o sea, porque siempre las armamos al revés, ¿no es cierto? Lo de arriba es lo de afuera. Acá el esquema, como lo robé, ya venía así, bueno, pero les aclaro. Fíjense, lo de adentro es lo que está arriba acá. Las barras rojas son los filamentos de actina, los microfilamentos, ¿sí? Estamos adentro de la célula. Esos microfilamentos se anclan a actininas que están asociadas con biculina y estas con las talinas que están encastradas como proteínas integrales a la membrana plasmática, que es la raya verde y amarilla, ¿no? Y además, observen esto, del lado de afuera, dentro de lo que es el glucocáliz, que ya lo vimos en el teórico anterior, están las integrinas. No, las integrinas son las que atraviesan toda la membrana, se asoman del lado de afuera y ahí se agarran, por ejemplo, la fibronectina del lado de afuera. Todo esto, toda esta red de filamentos dan soporte mecánico a la membrana y siempre a través de estas proteínas de anclaje, ¿sí? Como ven, siempre va a haber un grupo de proteínas que se asocian a las estructuras principales, a una de las estructuras, para darle su función. Acá tenemos a una dentro de las espectrinas. Ya, recuerda que les dije que las espectrinas en realidad son una gran familia y que dependiendo pequeñas modificaciones numeradas, espectrina 1, 2, 3, 4, van a tener diferentes lugares de acción. Ya vimos la espectrina que vive dándole la forma al eritrocito, ¿sí? Pero también ya les comenté de que hay otras que andan con otras funciones dentro de la célula. Y acá tenemos la fodrina, que en realidad son alfa y beta fodrina,
pero generalmente todos los estudios lo están haciendo sobre la alfa-fodrina, que es una proteína del citoesqueleto. Es de la familia de las espectrinas y participa también en el mantenimiento de la estabilidad estructural de las membranas. Pero, por empezar, está presente en la inmensa mayoría de los tipos celulares. Recuerden que la del eritrocito es específica. A excepción de miocitos del músculo esquelético y eritrocitos. Esta fodrina es una espectrina que está en otros tipos celulares. Se asocia fundamentalmente a microfilamentos, o sea, se asocia a la actina filamentosa, la no muscular, la citoplasmática. En las microvellosidades se une a la miosina y los microfilamentos se unen a miosina y a fodrina para dar esa estructura, ¿no? Esos dedos de guante que después cuando vamos a ver específicamente la microvellosidad lo vamos a ver. Están en los centrosomas, todavía no los conocemos lo que son, pero son los centros estructurales organizadores de microtúbulos, ¿sí? Facilitan el transporte de gamma tubulina. Ya vamos a ver para qué sirve la gamma tubulina, que es fundamental. Si están manoseando microtúbulos, seguramente van a hacer alguna cuestión sobre el uso mitótico. Participan en la alineación cromosómica, ¿sí? O sea, todo esto que yo estoy nombrando sus funciones, si tengo una fodrina fallada, no voy a tener o voy a tener mucho menos respuesta a esa función en particular. Hay también relación entre la presencia de fodrina y otra cosa que lo vamos a ver ya, pero ya casi al final del curso, que son el fenómeno apoptótico, la muerte celular programada. Participa también en la secreción general, interactuando con calmodulina, ¿sí? Y le puse fotos de las técnicas que se hacen en el laboratorio para identificarlas. O sea, a través de anticuerpos uno puede pintar la proteína que a uno les interesa. Si yo hago un anticuerpo antifodrina y le engancho un color y se lo agrego a la célula, me va a pintar exactamente, ese anticuerpo se va a agarrar de la fodrina y me va a quedar pintada la fodrina. Y así tenemos en el primero la distribución citoplasmática, los puntitos verdes fluorescentes, cada puntito serían fodrinas, o sea, tiene una distribución citoplasmática general. Con otra técnica, en vez de ver verde, ver marrón, cuando hace sobre un tejido, sobre un estómago, todo eso que se ve marrón son los lugares donde cada célula tiene sus fodrinas. Les comenté de la mitosis, del uso mitótico y de las gamma tubulinas. Esto, la de participación en mitosis, ese color azul que se ve pintada, se imaginan que eso es una célula que está en división y que ya casi está por entrar en citocinesis, o está entrando en citocinesis. Esa zona que está en celeste fluorescente es la zona en donde en ese momento están los cromosomas. O sea, la fodrina está agarrada de los cromosomas, agarrada del microtúbulo que para traccionar los cromosomas. Por último, como ejemplo también, más que nada para que vean que están por todos tipos celulares, el riñón, fíjense también como este caso pintado de marrón, o sea, es una proteína que está por todos lados y con funciones que involucran participar en relación a microfilamentos, pero a microtúbulos también. Ya la hemos nombrado, pero les traje esto para que la recuerden, las miosinas. Las miosinas son fundamentales para generar la contracción muscular, junto con los filamentos de actina. Ya eso se va a ver en otro momento, más adelante, cuando veamos microfilamentos. Pero les traje esto para que vean que las miosinas también son una familia y que dependiendo cómo es su estructura y su peso molecular, su tamaño, van a tener
determinadas funciones. Generalmente siempre asociado a microfilamentos y son los biomotores. Ya vamos a ver un poco más específico después qué es un biomotor. Son los biomotores que mueven cosas utilizando a las vías del citoesqueleto como caminos. En este caso, las miosinas se desplazan por arriba de los microfilamentos. Así tenemos la más chica de todas, se une a la membrana y participa en lo que es la endocitosis vesicular, ¿sí? Otras hacen desplazamientos sobre los microfilamentos, lo que yo le comentaba recién. Otras están indicadas al transporte vesicular dentro de la célula. Una más grande a los fenómenos de endocitosis y algunas al flujo en general citoplasmático. Como ven, en función de su estructura van a tener diferentes funciones, siempre asociadas a microfilamentos. Y acá tenemos otro tipo de espectrinas específicas de las microvellosidades. ¿Qué es una microvellosidad? Es una prolongación que tenemos en la cara interna de las vías digestivas, en el intestino delgado fundamentalmente, para permitir aumentar la superficie y por ende mejorar la absorción. Ese dibujo que está arriba a la izquierda, que parece un túnel lleno de prolongaciones internas, eso es como se ve un intestino cuando entras por endoscopía. Ven que es un túnel, es un tubo, estás adentro del intestino mirando y tenés todos esos, como dicen, dedos de guante asomándose. Cada uno de esos son las microvellosidades, ¿sí? Que tienen una función fundamental, como les decía. Cuando lo traemos a sacarle una foto, por microscopía electrónica, es la foto central en blanco y negro, así es como se ven. Y el esquemita para representar qué es cada una de las cosas de esas microvellosidades, lo que está a la derecha abajo. Fíjense, los palitos largos son los microfilamentos, pero ven que hay un montón de puntitos amarillos, celestes, rojos. Todos están anclando a esos microfilamentos para que después van a ver que en algún libro lo dicen como si fuera un atado de cañas. Cada caña es un microfilamento, las pones todas juntas y la atás. Entonces te queda una estructura mucho más firme. Bueno, acá participan un montón de proteínas. Y en la base, en algún momento me parece que ya lo comenté, en la base de estas microvellosidades hay espectrinas. Yo se las marqué redondeándole en rojo para que vean que entrelazan con los microfilamentos, le dan anclaje, ¿sí? Para que los microfilamentos no se muevan, porque esto es una estructura rígida. Y fíjense que lo que está más abajo de todo, ahí también tienen miosinas, ¿sí? Las rojas son miosinas. Y abajo de todo, los fideos azules son filamentos intermedios, ¿sí? Que se sujetan a las espectrinas para darle más estructura, más rigidez a lo que es la microvellosidad. Acá te paso un esquema grosero, simple, pero para que entiendas, de cómo es el entramado en donde involucre a los tres componentes del citoesqueleto. Parece una cosa compleja, son vellosidades intestinales, son células del epitelio intestinal, cilíndricas, ¿sí? Que tienen sus microvellosidades hacia la luz, ¿no es cierto? Ahí vean, ya para ir viendo funciones, vean que esas microvellosidades están todas pintadas
con fibras que se le han metido adentro. Ya veremos quiénes y cómo, ¿sí? Ahora, para entenderlo un poquito mejor, voy a desarmárselo los tres componentes en este tipo celular. ¿Sí? Ahí tienen. Tenemos en azul los filamentos intermedios, en verde los microtúbulos y en rojo los microfilamentos. Claro, cuando solapamos todos estos tres, se da la imagen como la que teníamos recién, ¿no es cierto? El esquema, fíjense los filamentos intermedios, imágenes microscópicas, microscopía electrónica obviamente. Los filamentos intermedios también son, ya les había dicho yo, que es como un cable enrollado. Los microtúbulos son tubos, ¿sí? Y tal cual como se ven, y los microfilamentos son collares arrollados. No te olvides que los tres componentes conviven todos juntos dentro de la misma célula. Y cuando digo que conviven, me refiero a esto. Fíjense que es un pedacito de célula y todo lo que está en rojo son diferentes componentes del citoesqueleto. Algunos están anclados en la membrana, otros están, fíjense, esa mitocondria que se ve acá adelante está agarrada por un componente del citoesqueleto. La trama de ese Golgi que tenemos ahí arriba también está toda como, o sea, imagínense que esta trama, que es en tres dimensiones, o sea, no es en dos planos, es en los tres planos, es toda una estructura que mantiene cada organela en el lugar que le corresponde, y si quiere correr alguna mitocondria de una punta a otra de la célula, simplemente el citoesqueleto se va a encargar, por ejemplo. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con los filamentos intermedios. Ya que está, porque ya no les comento más. Fíjense que ahí abajo les puse un baúl. Este baúl siempre tiene cosas útiles. Cliqueás ahí arriba y te va a derivar a un link de internet en donde puedas sacar más información. Pasealo. Total, no te voy a cobrar nada porque uses el contenido, al contrario. Entonces, los filamentos intermedios son flexibles, resistentes, son las propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. Fíjense que se pueden estirar como una bandita entre 250 y un 350% de su longitud inicial cuando es sometido a fuerzas de tensión. Ahora vamos a ver ubicado en todos aquellos lugares en donde la célula sufre rozamiento, tensiones, estiramientos, permitiendo simplemente por tener este elástico que no se corta fácilmente y que es muy resistente. Y acá van algunas imágenes de microscopía electrónica y de inmunofluorescencia. El de la izquierda es inmunofluorescencia en células epiteliales. Cada una de esas matas que parecen pelusas debajo de la cama, cada una de esas es una célula. Y cada hebrita de esa pelusa son filamentos intermedios. ¿Sí? Cuando hacemos un acercamiento, que lo vamos a hacer a través de microscopía electrónica, es la imagen de la derecha. Fíjense en que todos son del mismo diámetro, que medio como que intentan entrelazarse, pero no en forma organizada, pero más que nada están haciendo una función de resistencia a la tensión. Son los más resistentes de los tres. En los libros dicen que los filamentos intermedios, en realidad ese es el verdadero esqueleto, que es también lo que les comenté. Porque en realidad dicen eso, porque los otros dos no deberían llamarse citoesqueleto, sino citomusculatura. ¿Sí? Todavía te sigue llamando citoesqueleto, simplemente es para que vayan entendiendo cuáles son los encargados de los fenómenos de movilidad y cuáles son encargados más que nada del mantenimiento de forma y resistencia a la tensión. Bueno, vamos avanzando. ¿Dónde están los filamentos intermedios? Son intracitoplasmáticos en su mayoría. Están principalmente en zonas de las células sometidas a tensión mecánica. Recuerden que yo les dije que estos son los más rígidos y flexibles, por lo cual van a estar siempre en aquellos lugares donde hay tensión. ¿Para qué sirven?
mantienen la banda Z de la sarcómera. Sarcómera es una estructura muy particular de la contracción muscular, ya la vamos a ver más adelante. Constituyen los desmosomas y hemodesmosomas. Recuerden que estos se los nombré cuando hablamos en membrana plasmática, creo que era, y que les decía la forma en que se interrelacionan una célula con otra, ¿sí? Las uniones particulares de tipo remache, las uniones de intercambio entre células, por ejemplo, epiteliales, ¿sí? Bueno, esos son los desmosomas. Le dan estructura al músculo liso. Músculo liso ya sabrán lo que es, ¿no es cierto? Una cosa es el músculo estriado voluntario, en donde está la sarcómera, y otra cosa es el músculo liso, que es el músculo de lo que es todo lo que es vía digestiva, la musculatura de los vasos, la musculatura de los órganos, como estómago, intestino, ¿sí? Además le dan resistencia a las prolongaciones nerviosas. Recuerden que les hablé del axón y de esas largas extensiones que llegan a tener algunos axones y que están en un entorno que es el cuerpo, que tienen flexiones, extensiones, por lo cual, y por supuesto están adentro de los nervios, por lo cual esos nervios van a tener que tener la flexibilidad necesaria como para que por estirar un nervio no se me corte un axón. ¿Qué sucede si lo haces en exceso? Pero lo normal es que tengan la flexibilidad que le están dando estos filamentos intermedios para evitar que haya una tracción que lo destruya. Y como les decía al principio, los filamentos intermedios dependen de en qué tejido estemos buscándolos, van a ser diferentes las proteínas que lo formen. Forman una estructura que en realidad es muy parecida entre las diferentes proteínas que lo arman, pero, o sea, si yo te muestro una foto de microscopía electrónica de un filamento intermedio, no me puedes decir esto está formado por queratina o esto está formado por desmina, no. Esa estructura me determina que es un filamento intermedio. Ahora, para saber con qué proteína se armó, eso es otra historia, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos los neurofilamentos, que son aquellos filamentos intermedios que protegen a la neurona, fundamentalmente a la atracción que sufre el axón. Tenemos los filamentos intermedios, que son los de queratina, que van a estar, o tonofilamentos, que van a estar en los epitelios, en las células epiteliales. La desmina, que va a estar en el músculo, la bimentina, que va a estar en sangre, linfático, ¿sí? Conjuntivo. Los filamentos gliales, que van a estar en la glía, que es una célula un grupo de células especializadas del sistema nervioso, y van a estar las lamininas en los núcleos. Fíjense que yo les vayan a ubicación y les puse, son intracitoplasmáticos en su mayoría, en rojo, y acá le puse lamininas nucleares en rojo. ¿Y por qué? Porque son los únicos componentes del citoesqueleto que pueden encontrarse en el interior del núcleo, ¿sí? O sea, los filamentos intermedios pueden estar dentro del núcleo, trabajando como, ya vamos a ver cómo laburan ahí, y todo lo demás componentes del citoesqueleto son solamente citoplasmáticos. Ninguno se anima a meterse dentro del núcleo, salvo estas lamininas nucleares de filamentos intermedios. Bueno, vamos a ver si podemos armar un filamento intermedio. Habíamos dicho que estaban formados por diferentes proteínas dependiendo de los tejidos, pero todas tienen un aspecto parecido a eso que está ahí arriba, que es un rulito a la izquierda que dice grupo amino, o una celeste y blanca larga filamentosa que termina con el CO2. O sea, eso es una proteína filamentosa, que en sus extremos tienen el grupo amino de un lado y el grupo carboxilo del otro. Eso lo vemos acá abajo en el esquema que yo les hice. Esa porción verde que tiene esta proteína es lo que es altamente conservado. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a hacer de cuenta que cada aminoácido es una pelotita de diferente color. Bueno, ponemos todos los aminoácidos en fila y tenemos esto. ¿Qué tiene de particular esto? Fíjense, si yo los numero a las pelotitas de colores, tenemos que
son agrupamientos de A7, desde el rojo, rojo, marrón, verde, blanco, azul, gris, amarillo, y ahí arranca de vuelta. Rojo, marrón, verde, blanco, azul, gris, amarillo. O sea, secuencias de 7 aminoácidos repetitivas, generando una estructura filamentosa muy particular, que es la que comparten todos los filamentos intermedios. ¿Sí? Es la que se mantiene constante en todos los diferentes tipos de filamentos, y las diferencias entre una queratina, de una bimentina o de una desmina van a ser por los extremos esos que yo les marcaba, el extremo amino o el extremo carboxilo. O sea, eh, así por ejemplo, fíjense que lo del medio está todo igual. En los extremos, en la queratina, tienen una extensión amino con una cierta particularidad que es diferente a la extensión de la desmina, diferente a la bimentina. ¿Sí? Entonces, o sea, tenemos separados en 3 regiones. Una región común, roja en el medio, en donde todos los filamentos intermedios son iguales. Pero sus extremos son los que le van a dar la diferencia entre ellos. ¿Sí? Le dan la especificidad. Fíjate que la región central es común a todos, repiten toda la misma secuencia de aminoácidos, y las variaciones se van a dar en los extremos. Bien, ya armamos un filamento, una proteína, ¿sí? Que va a asociarse con otras para terminar armando un filamento intermedio. Vayamos allá arriba. Esa que está primera de todas es la misma que le puse en la imagen anterior y que explicaba que había una porción filamentosa, una hélice, una alfa hélice en el medio, repetida en todas, y que los extremos amino y carboxilo eran los que hacían la diferencia, ¿no es cierto? Pero todas hacen lo mismo. Fíjense, cabeza globular, amino terminal, ¿sí? Marcada, y cabeza globular, carboxilo terminal en el otro extremo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pasamos de la primera a la segunda? Se encuentra con una exactamente igual que ella y se retuercen entre las dos, generando el dímero S estable, ¿sí? Ese dímero a su vez se asocia con otro dímero, pero no arrollándose sobre la misma posición, sino ligeramente desplazado a uno de sus extremos, ¿sí? Eso le permite generar como un escalón donde, en el segundo paso, donde se unen los dos dímeros tetrámeros, ¿sí? Y así pasan al tercer paso, en donde se van uniendo los tetrámeros. El resultado final es esa alfombra que está ahí en el piso con el dominio central bien resaltado y con los grupos aminos y carboxilos expuestos. Las cabezas y colas glandulares son expuestas en la superficie, interactuando con otros componentes, variando en tamaño y secuencia según su tejido de origen. Esa alfombra se arrolla como si arrollaras una alfombra y obtenés esa estructura que es el filamento intermedio final, en el cuarto paso. Ya armadito nuestros filamentos intermedios, vamos a ver en dónde trabajan. Tiene mucha importancia en la interacción intercelular, ¿sí? O sea, aquellos tejidos en donde son muchas celulitas puestas en fila, como vimos que acá lo estamos volviendo a ver, en las células intestinales, son células cilíndricas que están puestas todas en fila y muy firmes, como si fueran los ladrillos de una pared, ¿no es cierto? Bien en contacto estrecho entre todas, generando una estructura, un tejido. Les marco acá las diferentes formas en que ese tejido se mantiene. O sea, si hablamos de ladrillo, el ladrillo se une con cemento, por acá se une con diferentes formas, siempre proteínas. Tenemos 5 formas diferentes de sujeción entre una célula y la vecina, ¿sí? Tenemos algunas que son de otras proteínas, otras que son por microfilamentos,
Obviamente estamos en filamentos intermedios, le voy a marcar cuáles son las de filamentos intermedios. Las zónulas, ya sea ocluden o adheren, tienen uniones, la zona ocluden es una unión muy estrecha, que en algún momento le vamos a explicar para qué sirve eso de que esté tan estrecho. Son como verdaderos remaches que están ahí, sujetando bien y sí, imagínense la idea del remache. En la zónula adherens, la 2, esa que tiene esos puntitos rojos, ya van a ver por qué, en realidad porque son microfilamentos de actina cortados en forma transversal para el esquema este. En la 3 son los desmosomas que les nombré al principio, que los filamentos intermedios tienen desmosomas y hemidesmosomas, que vendrían a ser esas fibras azules que salen hacia el interior, ¿sí? Desde la membrana hacia el interior de la célula, y recuerdan que en realidad esto se continúa entrelazándose todo en el espacio citoplasmático de la célula, ¿no? Esa es una desmosoma. En el caso especial, este es un epitelio cilíndrico del aparato digestivo, es un epitelio. Ese desmosoma está armado por queratina o caderinas que son específicas. Queratina es el filamento intermedio de los epitelios. Tenés también otras uniones, ya que les comento, las uniones GAP, que son uniones en hendidura comunicantes, son conexinas, son lugares en donde puede haber intercambio de una célula a la otra. Y en la base, contra la membrana basal, tenemos a los otros desmosomas, pero son los conocidos como hemidesmosomas, que son los que sujetan la célula a la membrana basal, ¿sí? Del tejido, ¿sí? Vendría a ser el cimiento de la pared. Entonces, en esa ahí también tenemos queratinas o integrinas sujetando, ya como les dije, la célula a la membrana basal. Acá tenemos una forma más amplificada de desmosomas. Se puede considerar desmosoma también a lo que vimos en banda, en la zónula adherente que vimos recién, ¿sí? Una franja continua que conecta con filamentos de actina, ¿sí? ¿Se acuerdan de los microfilamentos? ¿Sí? Los hemidesmosomas son hemidesmosomas, equivalen a medio desmosoma, están situados entre la célula y la membrana basal, como les decía. Contienen placas de refuerzo conectadas a microfilamentos, ¿sí? O sea, acá comienzan a interaccionar algunos componentes del citoesqueleto con otros. Los puntiformes, las uniones estrechas, son como remaches en puntos concretos de la membrana y cercanos a los desmosomas en banda, como para sujetar bien eso que ya vamos a ver cuando se hace tracción ahí que se puede generar. Presentan placas desmosomales de refuerzo que interaccionan con los filamentos intermedios. A ver, la imagen del microscopio electrónico nos está mostrando un desmosoma, o sea, la unión entre dos células. Le hago una aproximación y un esquema, que es la imagen que tenemos a la derecha, ¿sí? Fíjense qué complejo que es esta unión. Los filamentos intermedios llegan hasta ese alfajor que hay ahí, que está cortado al medio ahora, y que están sujetados por las caderinas, ¿sí? ¿Ven las caderinas? La placa citoplasmática es el engarce para que las caderinas intenten llegar hacia la otra célula de ambos lados y se conecten en esa línea del medio. A la izquierda abajo ya lo tenemos un poco más especificado, hasta con colorcitos. Miren qué lindo que están. Ahí figuran también las caderinas, o sea, los filamentos intermedios por sí solos no podrían hacer nada si no estuvieran esos pedacitos verdes ahí en el medio que se llaman caderinas, que están manteniendo que no se puedan separar esas dos células.
abajo a la derecha tenemos de vuelta, nada más que con dibujitos más lindos, lo que es una zónula adherente, eh, en donde están las cadeninas en el medio y en donde están los microfilamentos de actina, ¿sí? Que anclan, o sea, no salen de la célula, sino que se anclan a las cadeninas que están ahí en el medio, este, que siendo estas las que son los que sujetan todo el sistema. En los hemidemosomas es algo parecido. Recuerden que esto es lo que lo fije a la membrana plasmática de la membrana basal, ¿sí? Y por último, los puntiformes, si quieren, cuando quieren ponen pausa y lo miran tranquilo, ¿no? Pero yo les quiero reforzar las cosas más importantes que hay que mirar. Ahí tenés dos células contiguas en los demosomas puntiformes y en ese espacio extracelular se ven las cadeninas. Tenés la placa desmosómica que sujeta la cadenina, que es parecido a lo que tenemos allá arriba en blanco y negro, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver otro filamento intermedio, el que se encuentra en el núcleo. Miren la celulita que me pongo ahí a la izquierda, la que dice citosol y núcleo. El núcleo es la pelotita marrón. Vamos a hacer un acercamiento al cuadradito ese que le marqué. Es esto que está en el medio, en donde lo que está en gris es la membrana nuclear, lo que está en negro son las aberturas, los poros nucleares, lo que está en marrón todo como retorcido es la cromatina, ¿sí? Ahora miren entre la membrana y la cromatina esas hebritas de color azul que viajan por todo el interior de la cara interna de la membrana nuclear y que se anclan a las proteínas del poro nuclear, ¿sí? Lo que tenemos a la derecha es una imagen de microscopía electrónica de cómo se trama esto. Y fíjense que es como si fuera un tejido, ¿sí? Bien. Entonces, les resalta ahora todo. Fíjate que la lámina nuclear está por debajo de la membrana nuclear, ¿sí? La pinté celeste, dice. Bueno, es para ayudarte. Lo mismo que te dije recién, parece una tela tejida. Están en la cara interna. Resalto esto, varias veces lo dije, la cara interna de la membrana nuclear. ¿Por qué? La función es darle rigidez a la membrana nuclear y adhesión a la cromatina. ¿Y por qué les doy énfasis a que están en el interior del núcleo? Porque son los únicos componentes de todo el citoesqueleto que se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? Atenti porque esto suelen tomarlo. Esas lamininas nucleares que me acabo de mostrar, la lámina nuclear, tiene un rol importante en la mitosis. No le voy a leer lo que dice ahí, léanlo ustedes. Si quieren pongan pausa y pasemos a la otra cuando terminen de leerlo. Acá lo que tenemos es, obviamente, la foto de la izquierda. Es una foto de microscopía en donde con una técnica muy especial se pueden pintar ciertos componentes de la célula. En este caso estamos pintando, o sea, floreciendo, haciendo que florezca los filamentos intermedios, ¿sí? Les marqué con rojo por donde más o menos está la membrana plasmática de esa célula central, ¿sí? Para que tengan una idea, por si no se daban cuenta que esa era una célula, que está un poco más arriba es otra, la que está a la izquierda es otra, ¿sí? Son todas células. Les marqué con un marcador finito negro la zona del núcleo para que vean cómo se ve la zona del núcleo. Obviamente el núcleo está ocupando un espacio, por lo cual hay mucho menos filamentos ahí, muchos componentes del citoesqueleto, porque está solamente los que pasan por arriba, ¿no? Fíjense con las flechitas de que yo le marqué los desmosomas. Desmosomas que salen de una célula y que aparentemente interactúan con los desmosomas de otra célula, ¿sí? Esto esquemáticamente es el dibujo que tenemos a la derecha.
Fíjense que en el cartel de desmosoma yo les puse, lo marqué justo en el lugar en donde termina una célula y arranca la otra. Esto hace todo un entramado que permite también que las células estén interactuando, pasándose información por cercanía, ¿sí? Y de esa forma están interconectadas a través de estos desmosomas puntuales, ¿sí? Sigamos. Acá vamos a ver un experimento. Recuerden que yo siempre les dije que, siempre les digo que muchas cosas se descubren a partir de bloquear a un componente en una determinada reacción y ver lo que pasa. Lo que pasa es lo que demuestra para qué servía ese componente, ¿sí? La bujía del fitito. Bien, ahora estamos con las queratinas. Sabemos que son proteínas de filamento intermedios que en las células epiteliales tienen esta capacidad de meterse en los desmosomas y en los semidesmosomas, que son esos puntitos negros en la imagen de la izquierda, ¿no es cierto? Y en de la derecha. Lo que está como fibritas azules sería el filamento intermedio, y es ruido a fritura de milanesa que mi señora está cocinando, no le den pelota, capaz que hasta van a sentir el olor. Y vemos que si nosotros le hacemos con enzimas proteolíticas una pequeña digestión, vamos a desarmar a los filamentos intermedios y nos van a quedar las células como en la imagen de la derecha. Están los desmosomas, pero el filamento intermedio, chefé. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones y con unos aparatos muy especiales se pueden agarrar todas estas capas de células y traccionarlas hacia afuera hasta que hasta lo que soporten, para lo cual vamos a iniciar la tracción. ¿Sí? Se inicia la tracción, las células epiteliales con los filamentos íntegros, lo podemos estirar, la podemos estirar y no pasa nada. Ahora, las que no tenían los filamentos intermedios, aunque tengan los desmosomas que las están uniendo, como que se despegan de entre ellas, cosa que cuando soltamos la tracción, cuando vuelven a su posición normal, las que mantenían los filamentos intermedios se mantienen sanas, intactas y juntas, mientras que las células que han sido digeridos sus filamentos intermedios, hay desprendimiento de las uniones intercelulares y ruptura del tejido. O sea, la ausencia de los filamentos intermedios le quitó elasticidad a la unión intercelular, desgarrándose sus membranas ante la tracción. Y esto es todo lo que te van a preguntar sobre filamentos intermedios, así que ya lo tachamos. Recordá esa primer tabla que te mostré, los tres: microfilamentos, filamento intermedio y microtúbulos. Bueno, ya nos sacamos de encima los filamentos intermedios. Solo nos quedan microtúbulos y microfilamentos. Como dice acá mi alumno, hacete unos matecitos si querés, dale que te espero, trae bizcochitos que después te pago la mitad, no hay problema. Descansá o seguimos, como quieras.